Mi hermano recibió toda la herencia, pero al vender la casa prohibida la perdió por una cláusula oculta. Nunca pensé que el día del funeral de mi padre sería también el día en que perdería mi familia. Siempre supe que mi hermano mayor era el favorito. No era un secreto. Mi padre jamás lo dijo directamente, pero sus decisiones hablaban por él. Cuando mi hermano quiso abrir un negocio, recibió dinero. Cuando yo pedí ayuda para pagar la universidad, me dijo que debía aprender a valerme por mí mismo. Aún así, nunca le guardé rencor. Pensé que, cuando llegara el momento de repartir la herencia, las cosas serían justas. Me equivoqué. Una semana después del entierro nos reunimos en la oficina del abogado de mi padre para leer el testamento. Éramos solo 4 personas: mi hermano, mi madre, el abogado y yo. El ambiente era tan incómodo que nadie hablaba. El abogado rompió el silencio abriendo una carpeta. Su padre dejó instrucciones muy específicas. Mi hermano sonrió con confianza. Parecía convencido de que ya sabía lo que iba a escuchar. Yo simplemente esperaba que todo terminara cuanto antes. Entonces comenzaron a leer. Mi padre dejaba algunas cuentas bancarias a mi madre, varios objetos personales a distintos familiares, y finalmente, llegó el punto más importante. La casa familiar. Era la propiedad donde crecimos, una finca enorme que llevaba más de 50 años en la familia y que, según la última tasación, valía una fortuna. El abogado levantó la vista. La propiedad será entregada en su totalidad a su hijo mayor. Sentí un vacío en el pecho. Mi hermano apenas pudo contener la sonrisa. Yo no recibía absolutamente nada. Ni una parte de la casa. Ni una compensación económica. Nada. Mi madre me miró con tristeza, pero no dijo una sola palabra. El abogado continuó leyendo. El testamento incluye una condición especial respecto a la propiedad. Mi hermano lo interrumpió antes de que pudiera terminar. No hace falta leer todo eso. Ya entendimos. El abogado insistió. Señor, su padre pidió expresamente que esta cláusula fuera leída completa. Mi hermano soltó una risa. Es una formalidad. Después la revisaré con calma. Firmó los documentos casi sin mirarlos. Yo seguía intentando entender por qué mi padre había tomado una decisión tan desigual. Al salir de la oficina, mi hermano se acercó con una sonrisa que todavía recuerdo. No te lo tomes personal. Papá sabía quién podía administrar el patrimonio de la familia. No respondí. Sabía que cualquier discusión ese día sería inútil. Durante las semanas siguientes empezó a vaciar la casa. Vendió muebles antiguos, herramientas de mi abuelo e incluso algunos recuerdos familiares que, para mí, no tenían precio. Cuando le pregunté por qué tenía tanta prisa, respondió sin dudar. Porque tampoco pienso quedarme con la casa. Ya encontré un comprador. Me quedé helado. Desde que era niño recordaba una frase que mi padre repetía constantemente. Esa casa nunca debe venderse. Siempre pensé que era una expresión de cariño hacia el lugar donde crecimos. Pero ahora mi hermano estaba dispuesto a venderla apenas un mes después del funeral. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que mi padre había previsto exactamente ese momento. Y que la parte del testamento que mi hermano decidió no escuchar, estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. 2 semanas después, mi hermano ya actuaba como si la casa hubiera sido siempre suya. Mandó pintar la fachada, contrató una inmobiliaria y comenzó a recibir compradores sin consultar a nadie. Lo que más me dolía no era que quisiera venderla, sino la facilidad con la que estaba deshaciéndose de la historia de nuestra familia. Vi salir muebles que habían pertenecido a mis abuelos, cuadros que mi madre había cuidado durante años e incluso un viejo reloj que mi padre decía que jamás debía abandonar esa casa. Cuando le pregunté por qué estaba vendiendo todo tan rápido, soltó una carcajada. ¿De verdad crees que voy a vivir aquí? Esta casa vale una fortuna. La vendo, compro 2 departamentos y me retiro antes de los 50. Mi madre escuchó aquella conversación desde la cocina. No dijo nada. Solo bajó la mirada. Esa reacción me llamó la atención. No parecía triste por la venta. Parecía preocupada. Días después recibí una llamada del abogado que había leído el testamento. Pensé que habría algún problema con unos documentos pendientes, pero apenas contesté me hizo una pregunta inesperada. ¿Su hermano ya vendió la propiedad? Todavía no, pero está muy cerca de hacerlo. Del otro lado hubo un silencio incómodo. Espero que todavía esté a tiempo. ¿A tiempo de qué? El abogado dudó unos segundos antes de responder. Su padre insistió mucho en que esa cláusula debía leerse completa. Nunca entendí por qué su hermano me interrumpió aquel día. Sentí un escalofrío. ¿Qué decía esa cláusula? No puedo darle detalles. Legalmente debo hablar primero con el heredero. Pero créame, su padre dejó instrucciones muy específicas sobre una posible venta. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Intenté llamar a mi hermano de inmediato. No respondió. Fui directamente a la casa.
Lo encontré en el jardín junto a una pareja que observaba la propiedad con entusiasmo. Era evidente que eran los compradores. Esperé a que terminaran el recorrido y me acerqué. Necesitamos hablar. Mi hermano rodó los ojos. Si vienes otra vez con el discurso de que no venda la casa, ahórratelo. El abogado me llamó. Dice que hay una cláusula importante en el testamento. Se cruzó de brazos y sonrió. ¿Ahora el abogado también está de tu lado? Solo quiero que revises el documento antes de firmar nada. Su respuesta fue inmediata. Ya es tarde. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué significa ya es tarde? Sacó unas llaves del bolsillo y las hizo girar entre los dedos. Acabo de firmar la promesa de compraventa. En una semana recibo el dinero. Me quedé sin palabras. Intenté convencerlo una vez más. Por favor, habla con el abogado antes de cerrar el trato. Se acercó hasta quedar frente a mí. ¿Sabes qué creo? Que está resentido porque papá me dejó todo a mí. Supéralo. Se dio la vuelta y volvió a entrar a la casa sin escuchar una sola palabra más. Mientras me alejaba, levanté la vista hacia el balcón del segundo piso. Mi madre estaba allí. No hacía ningún gesto. Solo observaba la escena. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, negó lentamente con la cabeza. Como si supiera exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. 3 días después, mi hermano firmó la venta definitiva. Estaba convencido de que acababa de hacer el mejor negocio de su vida. Lo que todavía no sabía era que el abogado ya había solicitado una reunión urgente. Y esta vez, no era para felicitarlo. Era para comunicarle que, por culpa de una sola cláusula que nunca quiso escuchar, acababa de perder toda la herencia. 3 días después de firmar la venta, mi hermano nos llamó a todos para reunirnos en la oficina del abogado. Su tono ya no era el mismo de siempre. Sonaba alterado. Cuando llegué, él caminaba de un lado a otro con varios documentos en la mano. El comprador también estaba allí junto con su representante legal. Mi madre permanecía sentada en silencio, evitando mirar a cualquiera de los dos. El abogado entró con una carpeta idéntica a la que había leído el día del testamento. La abrió con calma. Les pedí que vinieran porque ha ocurrido exactamente la situación que el señor Ricardo dejó prevista hace años. Mi hermano golpeó la mesa. Usted pudo haber evitado esto. El abogado lo miró con tranquilidad. Intenté leer la cláusula completa durante la lectura del testamento. Fue usted quien decidió interrumpirme. Nadie dijo una palabra. El abogado continuó. Su padre estableció una condición muy clara para que usted conservara la propiedad. Mi hermano cruzó los brazos. ¿Cuál condición? El abogado leyó textualmente el documento. La finca familiar deberá permanecer en posesión de mi heredero por un periodo mínimo de 5 años. Durante ese tiempo no podrá ser vendida, hipotecada, donada ni transferida a terceros. Si esta condición es incumplida, la herencia quedará automáticamente revocada y todos los derechos sobre la propiedad pasarán al fideicomiso familiar establecido en el anexo C del presente testamento. La oficina quedó completamente en silencio. Mi hermano tardó unos segundos en reaccionar. Después soltó una risa nerviosa. Eso no puede ser legal. El abogado deslizó otro documento sobre la mesa. Fue revisado por 3 notarios distintos antes de que su padre firmara el testamento. La cláusula es completamente válida. El rostro de mi hermano empezó a cambiar. Entonces, ¿la venta queda anulada? No exactamente. El abogado respiró hondo antes de responder. Usted firmó un contrato asegurando que tenía plena libertad para vender la propiedad. Sin embargo, legalmente nunca tuvo ese derecho porque aceptó una herencia con restricciones. El comprador dio un paso al frente. Su abogado tomó la palabra. Mi cliente ya entregó un adelanto muy importante. Si la operación no puede completarse, iniciaremos acciones legales para recuperar el dinero y los daños ocasionados. Mi hermano se quedó inmóvil. Por primera vez desde la muerte de nuestro padre, dejó de parecer invencible. Comenzó a revisar desesperadamente las hojas del testamento buscando algún error. No encontró ninguno. Miró al abogado. ¿Y qué pasa con la casa? El abogado cerró la carpeta lentamente. Desde el momento en que incumplió la cláusula, la propiedad dejó de pertenecerle. Sentí un escalofrío. Mi hermano tragó saliva. Entonces, ¿ahora de quién es? El abogado tomó otra carpeta, mucho más delgada, que hasta ese momento había permanecido cerrada. Eso es precisamente lo que vine a explicarles. Mi padre no solo dejó una cláusula oculta, también dejó instrucciones muy específicas sobre quién recibiría la casa, si su heredero demostraba que no respetaba su última voluntad. El abogado abrió aquella segunda carpeta. Miró directamente hacia mí. Y pronunció mi nombre. Durante unos segundos pensé que había escuchado mal. El abogado volvió a mirarme. Sí, el señor Ricardo dejó instrucciones específicas para este caso. Mi hermano dio un paso al frente.
¿Qué tiene que ver él con esto? El abogado abrió la segunda carpeta y comenzó a leer. Si mi hijo mayor intenta vender la finca antes del plazo establecido, significará que nunca entendió el verdadero valor de esta casa. En ese caso, deseo que la propiedad pase a mi hijo menor, quien siempre la cuidó sin esperar nada a cambio. Nadie dijo una palabra. Mi hermano me miró como si acabara de traicionarlo, cuando yo estaba tan sorprendido como él. «Eso es absurdo», gritó. Papá jamás haría algo así. El abogado deslizó el documento hacia él. Está firmado por su padre y protocolizado el mismo día que el resto del testamento. Mi hermano tomó las hojas con desesperación. Las revisó una por una. Cada firma, cada sello, cada fecha. Todo era auténtico. Su expresión cambió por completo. Por primera vez desde que murió nuestro padre, entendió que no tenía el control de la situación. El comprador golpeó suavemente la mesa. «Entonces quiero saber qué pasará con mi dinero». El abogado respondió con firmeza. «El contrato de compraventa queda sin efecto porque el vendedor no tenía capacidad legal para disponer del inmueble. El adelanto deberá ser devuelto inmediatamente». Mi hermano palideció. «Ya gasté una parte». El comprador frunció el ceño. «Eso no es problema mío». La reunión terminó en un caos. Mientras los abogados discutían los pasos legales, mi hermano salió de la oficina sin mirar a nadie. Mi madre permaneció sentada. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Me acerqué a ella. «¿Tú sabías que papá había hecho esto?» Asintió lentamente. «Lo supe unos meses antes de que falleciera». «¿Y por qué nunca dijiste nada?» Respiró hondo antes de responder. «Porque me pidió que respetara su decisión. Decía que una herencia no debía premiar al hijo que más dinero pudiera ganar, sino al que entendiera lo que esa casa significaba para la familia». Aquellas palabras me hicieron recordar algo. Cuando era niño, mi padre siempre me llevaba a recorrer el terreno. Me enseñaba los árboles que había plantado mi abuelo, el pozo que construyó mi bisabuelo y las marcas de crecimiento que aún seguían grabadas en una pared del patio. Para él, esa casa nunca fue solo un inmueble. Era la historia de 4 generaciones. Esa misma tarde regresé a la finca. Caminé por cada habitación en silencio. Todo seguía igual, aunque ahora la casa se sentía diferente. Entré al viejo despacho de mi padre. Mientras observaba la biblioteca, noté que uno de los libros sobresalía unos centímetros del resto. Lo acomodé por instinto. Escuché un pequeño clic. Detrás del estante se abrió un compartimiento oculto que jamás había visto. Dentro solo había una caja de madera y un sobre. En la tapa alguien había escrito una frase con la letra de mi padre. «Ábrelo únicamente si la casa vuelve a ser tu responsabilidad». Sentí un escalofrío. Aquel compartimiento llevaba décadas escondido. Y si mi padre había preparado todo aquello con tanta anticipación, era porque sabía que algún día alguien encontraría esa caja. Lo que todavía no imaginaba era que su contenido explicaría el verdadero motivo por el que jamás quiso que esa propiedad se vendiera. Me senté en el viejo escritorio de mi padre con la caja de madera frente a mí. Durante unos segundos dudé en abrirla. Después de todo lo que había ocurrido las últimas semanas, ya no sabía qué otra sorpresa podía encontrar. Respiré hondo y levanté la tapa. Dentro había un reloj de bolsillo, un manojo de llaves antiguas y una carta escrita a mano. Reconocí la letra de mi padre al instante. «Si estás leyendo esto, significa que ocurrió exactamente lo que temía». Sentí un escalofrío y seguí leyendo. «No dejé la casa a tu hermano porque lo quisiera más. Lo hice porque necesitaba saber si estaba preparado para comprender que una herencia no es dinero, sino responsabilidad. Si decidió venderla, significa que confundió el valor con el precio». Tuve que detenerme unos segundos. Toda la vida pensé que mi padre había tenido un favorito. Pero aquella carta demostraba que, en realidad, había diseñado una prueba. Continué leyendo. «A ti no te dejé nada en el testamento porque nunca me diste el cariño por lo que podías recibir. Siempre ayudaste a mantener esta casa incluso cuando sabías que no sería tuya. Esa fue la única razón por la que preparé esta cláusula». Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que entendía muchas de las decisiones que mi padre había tomado durante años. Al final de la carta había una última petición. «No uses esta casa para vengarte de tu hermano. Si algún día vuelve arrepentido, recíbelo como familia. El patrimonio puede recuperarse. Un hermano. Muchas veces, no». Doblé la carta lentamente. En ese momento comprendí que mi padre nunca quiso enfrentar a sus hijos. Quiso enseñar una última lección. Los meses siguientes no fueron fáciles. Mi hermano tuvo que devolver el adelanto de la venta, vender varios bienes personales e incluso cerrar el negocio que había abierto con la idea de financiarlo con el dinero de la casa. Durante mucho tiempo me culpó de todo. Decía que yo le había quitado la herencia. Yo nunca respondí.
Sabía que la decisión no había sido mía. Pasó casi un año sin que nos habláramos. Hasta que una tarde apareció en la puerta de la finca. Venía solo. Tenía un aspecto completamente distinto al de meses atrás. Más tranquilo. Más humilde. Lo primero que hizo fue pedirme perdón. No estaba enojado contigo. Estaba enojado conmigo mismo. Creí que papá me estaba premiando, cuando en realidad me estaba poniendo a prueba. Nos sentamos en el mismo porche donde, de niños, pasábamos las tardes con nuestro padre. Hablamos durante horas. Por primera vez en muchos años, no discutimos sobre dinero, negocios o herencias. Solo recordamos a nuestra familia. Antes de irse, me ayudó a plantar un nuevo árbol junto al que nuestro abuelo había sembrado décadas atrás. Mientras terminábamos, sonrió y dijo algo que todavía recuerdo. Ahora entiendo por qué papá nunca quiso vender este lugar. Miré la casa. Ya no la veía como una propiedad millonaria. La veía como el sitio donde crecieron varias generaciones de mi familia. Al final, mi padre tenía razón. El verdadero valor de aquella herencia nunca estuvo en el dinero. Estuvo en descubrir quién era capaz de proteger aquello que no podía volver a comprarse. Y, curiosamente, la cláusula que mi hermano siempre consideró una injusticia terminó siendo la razón por la que nuestra familia, poco a poco, volvió a unirse. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. Si hubieran sido mi padre, ¿habrían hecho una prueba como esta para proteger la herencia familiar o creen que debería haber repartido todo por igual desde el principio?